Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en la intercesión, nos unimos en amor, confiando y creyendo en Dios que le estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Recuerda que la oración es una necesidad, no es una opción. Jesús enseña en Lucas 18, verso 1 al 8 acerca de la necesidad de orar siempre sin desmayar. La oración es una necesidad, no es una opción. Veamos en la Biblia, hay muchos ejemplos en los cuales hubieron personas que oraron constantemente, personas que mantuvieron una vida de oración, la cual les ayudó para poder lograr obtener el resultado que ellos necesitaban. Recordemos que el orar es hablar con Dios. El orar es usted mantener una conversación directa con Dios. Jesús dijo que ahora Él nos iba a ayudar a orar. Jesús dijo, ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre, le dijo a sus discípulos. No habéis pedido nada en mi nombre. Dijo, pedid y se os dará. Pedid y ustedes van a recibir, dijo. Jesús les explica a sus discípulos que ellos tenían que aprender a orar, aprender a pedir, aprender a buscar de Dios. Juan capítulo 16, verso 24, vemos la Biblia que nos enseña y dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús enseña a sus discípulos que ellos ahora tienen que pedir en su nombre. Recordemos que Jesús está enseñando a sus discípulos, les está discipulando, les está capacitando constantemente para que ellos aprendan a llegar a Dios, aprendan a recibir de Dios lo que ellos necesiten. Jesús está enseñando a sus discípulos, hablándoles frecuentemente acerca de su partida. Jesús le dijo que Él se iba a ir, pero dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré a otro consolador. Jesús dijo que ellos iban a estar siempre acompañados de alguien. En la Biblia, en Juan capítulo 14, verso 18, encontramos en la palabra de Dios este versículo que dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Recordemos que Él les está enseñando constantemente que ellos tienen que aprender a orar para poder descubrir que realmente Él estará con ellos. ¿Cómo podrán recibir de parte de Dios una dirección si no aprenden a escuchar la voz de Dios? Jesús les está enseñando desde el principio de su ministerio. Dice en Marcos 1:35 que Él oraba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Se iba a lugares desiertos y allí oraba. En Mateo capítulo 3, la Biblia nos enseña y dice que Él fue guiado por el Espíritu al desierto. Fue guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Él fue guiado por el Espíritu al desierto, dice en Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así que Jesús fue movido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, fue movido hacia el desierto. Fue movido para poder hacer la voluntad de Dios, para poder principalmente recibir la enseñanza o la dependencia total
de parte de su Padre. Recordemos que en Mateo capítulo 3 dice que Él llegó a Juan en el capítulo 3, verso 13 de Mateo, dice la Biblia: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Veamos que Jesús cuando viene a Juan en el verso 13, dice que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado. Recordemos que Juan es quien Dios había enviado para preparar el camino del Señor. Juan era el profeta que estaba anunciando la venida del Mesías. Él era el profeta en el cual estaba predicando la venida de Jesucristo. Sin embargo, él no lo quería bautizar, debido a que él entendía que Jesús es el Hijo de Dios. Él entendía que Jesús es el Señor, es el Maestro. Jesús es Dios mismo que está ahí con él, frente a él. Mas sin embargo, él se oponía a bautizarlo. Jesús dijo: bautízame. Él dijo: no, yo quiero que tú me bautices a mí. Entonces Jesús le dijo que convenía que así se hiciera y se cumpliera la justicia de Dios, porque Jesús es nuestro ejemplo. Porque si Jesús se bautizó a esa edad, a los 30 años de edad, teniendo uso de razón y del conocimiento, en el cual entendía lo bueno, lo malo, a la edad en la que él estaba, entonces nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Por eso es que usted y yo, cuando tenemos que bautizarnos, tenemos que buscar la presencia de Dios y bautizarnos, hacer su voluntad, caminar conforme a su voluntad, caminar siempre conscientes que Dios estará ahí para poder observar nuestra obediencia. Jesús dijo: conviene que cumplamos toda justicia. Y fue Juan y le bautizó. Al bautizarse, dice la Biblia que el Espíritu descendió como una paloma, el Espíritu Santo. El Espíritu vino a Jesús como una paloma. Ahora dice que el cielo le fueron abiertos. Empezó a caminar en victoria. Empezó a ser guiado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu de Dios. O sea que Jesús está enseñando la obediencia al Padre, la obediencia a Dios. ¿Para qué? Para que también nosotros sigamos su ejemplo. Él es nuestro maestro. Él es quien nos va a enseñar constantemente. Usted y yo tenemos que hacerlo. Tenemos que caminar conforme a la voluntad del Padre. Así que Jesús está enseñándoles. Jesús le dijo: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Pide para que en realidad ahora camines de victoria en victoria. Les está enseñando desde un principio. Jesús le enseña desde un principio, les está enseñando a sus discípulos a cómo caminar en obediencia a Dios. Marcos 1:35, está en un lugar desierto, orando, buscando la presencia de Dios. Lucas capítulo 6, verso 12, dice la Biblia que él se la pasó toda la noche orando a Dios. Toda la noche orando a Dios. Toda la noche. Así que Jesús está siempre constantemente orando. Jesús está siempre dependiendo de Dios, dependiendo de su Padre, buscando siempre la presencia de Dios. Así que Él está enseñando a sus discípulos y les está diciendo: tienen ustedes que orar siempre sin desmayar. La parábola que Él les
les dice de la viuda y el juez injusto, es una parábola acerca de la persistencia, de que ellos tienen que persistir, no importa las condiciones climáticas, no importa la situación de vida que esté llevando, no importa las bendiciones que usted tenga sobre usted, no importa las situaciones difíciles que esté pasando, no importa la abundancia, no importa la escasez, no importa la adversidad, no importa la felicidad, tiene usted que seguir orando, tiene usted que seguir buscando la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entonces usted sabrá caminar conforme a su voluntad. Recordemos que nuestro llamado es que usted y yo estemos con Él. Marcos capítulo 3, verso 13 en adelante. El llamado que Dios nos hace es que usted y yo estemos con Él. Dice la Biblia en el verso 13, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Dice el verso 14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús fue al monte, subió en el monte, estuvo en el monte, estuvo orando, estuvo buscando la dirección del Padre y enseguida llamó a sus 12 discípulos, que serían sus 12 apóstoles. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. El llamado de usted y el mío es que nosotros estemos con Él. Nos llama ¿para qué? Para que estemos con Él, para que aprendamos a mantener comunión con Él, una amistad con Él, una relación con Él, mantener un acercamiento íntimo con Él. Y después dice que es para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Está recibiendo la palabra, está recibiendo la guianza, la dirección del Espíritu Santo, que ahora es Jesús. Recordemos que Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, yo voy a mandar a otro consolador, al Espíritu de verdad. Juan capítulo 16, verso 7, Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Jesús les explica a sus discípulos que Él tiene que irse para que entonces venga el Consolador. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. Aunque ellos se atribulaban, ellos estaban pensando cómo lo iban a hacer ahora. Recuerden que en Juan 20, verso 19 al 22, los discípulos están encerrados en una habitación debido al temor, al miedo. Porque vieron que su maestro les enseñó, estuvo durante 3 años y medio con ellos, enseñándoles constantemente, liberando a mucha gente endemoniada, orando por muchos enfermos, se hacían muchos milagros, dice Hechos 10:38, dice que Jesús fue ungido con el Espíritu de Dios y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Veían ellos la manifestación gloriosa de su maestro, mas sin embargo había sido crucificado. Ellos no entendían, por un momento estaban turbados, por un momento estaban desesperados. ¿Por qué? Porque ellos veían que ahora ellos se habían quedado solos. Pero cuando en Juan capítulo 20, 19 en adelante, ven que Jesús se aparece a ellos y está con ellos y aún sopla en ellos el espíritu de vida espiritual. Ellos ahora empiezan a conocer que realmente Jesús iba a estar con ellos. Dijo, yo voy a estar con ustedes en Mateo 28:20, todos los días hasta el fin del mundo. Yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a estar con ustedes. Ahora el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios que está con nosotros, porque dice la Biblia en 1 Juan capítulo 5, verso 7, que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dice, y los 3 son uno. Los 3 son uno. Por eso ahora usted y yo tenemos que entender que Dios ahora está con nosotros a través de su Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo.
¿Cómo es que usted podrá verlo? Usted podrá verlo a través de la comunión íntima que tenga con Él. Podrá sentir su presencia constantemente. Podrá ser guiado por Él. Recuerde que Romanos 8:14 dice que si usted es hijo de Dios, y si yo soy hijo de Dios, dice que seremos guiados por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios, dice el verso 16 de Romanos 8. Dice que el Espíritu mismo dará testimonio a nuestro espíritu como hijos de Dios. Estaremos dando testimonio de que somos hijos de Dios por la manera en la que usted y yo actuamos. Buscamos su presencia. Oramos por la manera en que usted y yo somos constantemente. Así que usted y yo seremos identificados como hijos de Dios por medio de nuestra actitud. La manera en la que usted y yo actuemos. La manera en que usted y yo dependamos de Dios. La manera en que usted y yo hagamos la diferencia en el lugar donde estamos. Entonces Jesús le dijo, les conviene que me vaya. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. Yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a estar con ustedes. Yo no voy a irme, yo voy a estar ahí. Ahora Él está con nosotros. Ahora Él les dijo, la clave específica para que ustedes puedan encontrarme es orando. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Nada habéis pedido en mi nombre. Pero pidan para que su gozo esté cumplido. Pero pidan para que ahora ustedes puedan descubrir las grandes maravillas en las cuales ustedes van a empezar a caminar. ¿Cómo yo les voy a empezar a ayudar? Jesús empieza a hablar a sus discípulos que ellos tienen que aprender a depender de la oración. La oración, recuerda, te da comunión, la comunión te dará dirección y la dirección te dará victoria. ¿Cómo sucede eso? Cuando tú oras, aprendes a mantener una amistad. Comunión en griego es koinonia, que significa amistad, compañerismo. Aprenderemos a tener una amistad con el Espíritu Santo. Entonces, si usted ora, adquirirá comunión, amistad. Y la comunión le dará dirección. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo lo guía como hijo de Dios, aprenderá a caminar de victoria en victoria, de victoria en victoria, de victoria en victoria. La oración te dará dirección y la dirección te dará victoria. La dirección te dará victoria. Caminaremos de victoria en victoria. Así que usted y yo tenemos que aprender a orar. Aprender a orar no es alguna clave específica para poder decir no. Usted solamente tiene que hablarle a Dios en el nombre de su Hijo, en el nombre de quien es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, solamente Jesucristo. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así que usted y yo tenemos que aprender a orar, aprender a depender de la oración, aprender a orar al Padre en el nombre de Jesús para recibir todo lo que usted necesite. No oramos para recibir lo que necesitamos. Oramos porque necesitamos ver que Dios tiene preparado para nosotros. Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos. Dios quiere que usted y yo nos acerquemos a Dios. Dios quiere que usted y yo caminemos en esta tierra sabiendo el plan que Él tiene para con nuestra vida. No caminar por caminar. No trabajar por trabajar. No vivir por vivir. No, caminar con propósito. Por algo Dios lo puso en la zona donde usted habita. Jesús dijo en Mateo 5, verso 14, dijo que una luz no se enciende y se pone debajo de un almud. Una luz, dice, que se enciende, se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Y los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un testimonio verdadero. Usted y yo caminaremos en esta tierra, en la colonia donde usted está, en el ejido, en la ciudad, en el municipio, en el estado, en el país, o donde usted esté. Usted
estará siendo una luz que ilumina, una luz que da testimonio, una persona que hace la diferencia en esa región. Y dice que los hombres mirarán esa luz y glorificarán al dador de la luz. Glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Él será glorificado. Así que usted y yo tenemos que aprender a orar. Usted y yo tenemos que depender de la oración, buscar la presencia de Dios, sumergirnos en Él, caminar siempre apegado a Él, recordando siempre que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él dijo, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pidan y van a ver. Pidan y van a recibir. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Así que usted y yo estamos llamados a aprender a orar, aprender a pedir, aprender a buscar, aprender a llamar a Dios, a clamar a Dios. El que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así que usted y yo tenemos que aprender a buscar la presencia de Dios. Ahora recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos, les enseñaré una parábola acerca de la necesidad de orar siempre sin desmayar. Y la viuda obtuvo el resultado que necesitaba debido a su persistencia. Persistió. Y ese hombre, que era un juez injusto, sin temor de Dios, un hombre que no podía quebrantarlo nada más, sin embargo, la persistencia de la viuda le dio el resultado que necesitaba. ¿Por qué? Porque era persistente. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no les dará lo que ustedes necesitan? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no atenderá esa petición o esa oración de cada uno de nosotros? Así que tenemos que estar siempre conscientes que Dios está atento a nuestra oración. Está atento siempre a nuestro clamor. Juan 16:24, Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Así que oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús. Recibimos en el nombre de Jesús. Cualquier necesidad, cualquier petición, Jesús dijo, mas ustedes cuando oren, no digan vanas repeticiones. No sean como aquellas personas que oran en alto y repiten lo mismo constantemente. No, ustedes mantengan una confianza en Dios. Ustedes aprendan a depender de Dios. Ustedes oren creyendo lo que van a pedir. Usted y yo tenemos una responsabilidad tan grande en este tiempo que tenemos que aprender a recibir lo que Dios tiene para nosotros, que tenemos que aprender a depender de Dios. Jesús dependió de Dios. Jesús estuvo dependiendo de Él. Mateo 26, verso 39 en adelante. Jesús estaba ahí orando. Jesús estaba ahí, aunque era de madrugada. Estuvo ahí frecuentemente, persistiendo en oración hasta lograr la victoria que él necesitaba. Primero dijo, su carne, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, no permitas que me pase nada. Pero después dijo, sea conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Jesús entendió que el propósito era que se cumpliera la profecía que estaba escrita, que Él iba a venir a hacer. Dice que Él sufrió nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Isaías capítulo 53, verso 2 en adelante.
Él sufrió, tenía que sufrir por amor a nosotros. Así que Él, en Mateo 26, verso 39 en adelante, Jesús dice que estuvo orando, estuvo gimiendo, estuvo buscando que si Dios podía ayudarlo, y dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la vea. Pero después dijo: no sea mi voluntad, sino sea la tuya, sino sea tu voluntad, no sea como yo quiero, no sean mis gustos, no sean mis deseos, no sea mi plan, sea tu plan, sea tu voluntad. Mi plan no es correcto. Los planes nuestros no son correctos. Los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son los mejores planes que nosotros podemos tener en el camino de Dios. Así que usted y yo tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu de Dios como hijos de Dios. Así que lo que usted y yo estemos pasando constantemente, aprendamos a dar gracias a Dios. Y si hay algo en el cual por qué arrepentirnos y decir: Padre, perdóname, es que yo no sabía lo que estaba haciendo. Padre, perdóname porque cometí este y este error. Si usted entiende y si usted sabe que el Espíritu Santo le habla a su corazón, es bueno, es necesario que usted diga: Padre, perdóname, seguiré buscando tu presencia. Padre, perdóname, seguiré haciendo tu voluntad. Y nosotros empezaremos a buscar más la dirección de parte de Dios. Así que Él oró. Y Él oró diciendo: si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la vea, si es posible no pasar este sufrimiento, no lo permitas. Pero dijo después: no sea mi voluntad, sino la tuya. Y sí, lo apresaron, sí, lo tomaron preso, y sí, lo llevaron en aquel monte de la calavera, lo llevaron, sí, claro que lo llevaron. Y Él llevó la cruz cargada, sí, lo azotaron 39 veces, sí, le pasó tantas situaciones en ese caminar en que Él no aguantaba más la cruz, sí, humanamente, porque Él sufrió por nosotros. Él fue menospreciado y afligido. Nosotros, dice la Biblia, como que escondimos de Él su rostro, no le estimamos. ¿Por qué? Porque Él vino por amor, Él se entregó por amor, Él dio su vida por amor a usted y a mí, para que nosotros ahora tengamos una oportunidad de vida eterna, tan solamente creyendo en Él y haciendo su voluntad, caminando en rectitud delante de Él, caminando siempre confiando en Él, una vida dependiente de Él. Claro que hay errores, pero usted y yo podemos acercarnos a Dios. Él nos ayudará, Él nos fortalecerá, Él nos dirigirá. Tenemos la necesidad de orar siempre sin desmayar. La necesidad de orar siempre sin desmayar. Si oramos como una necesidad, como cuando bebemos agua o como cuando respiramos el oxígeno. No podemos vivir sin el oxígeno. Necesitamos el oxígeno. Necesitamos el agua. Necesitamos el agua para beber. Necesitamos la oración. Así usted y yo necesitamos orar siempre sin desmayar. Pablo enseña en primera carta a Tesalonicenses capítulo 5 verso 17. Dice que nosotros debemos de orar sin cesar. La oración nuestra cambiará a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo nuestra oración cambiará. Aprenderemos a orar sin detenernos. Aprenderemos a caminar siempre orando. No importa en qué lugar esté, no importa en qué momento se encuentre. No va a haber necesidad de buscar un lugar para arrodillarse. No, podrá estar sentado y podrá estar orando. Podrá estar caminando y podrá estar orando. Podrá estar en cualquier actividad y usted podrá estar orando. ¿Por qué? Porque Jesús vino al momento de Él morir en la cruz del Calvario.
rompió el velo que estaba en el lugar santo del lugar santísimo, y esa pared que dividía al único sacerdote que entraba cada año a ofrecer sacrificio en ese lugar, cada año, ahora lo que vino a acontecer, lo que vino a pasar, fue que esa pared intermedia que había se rompió. Ahora nosotros tenemos entrada al Padre por medio del sumo sacerdote, dice Hebreos. Jesucristo es el sumo sacerdote. Entonces Él es el único que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces ahora clamamos en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Jesús, y Él es quien nos da la entrada al Padre. Él es el único mediador, el único intercesor, el único intermediario entre nosotros y Dios. Así que Jesús vino a romper esa pared intermedia entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora usted y yo tenemos entrada al Padre, tenemos entrada a mantener a una vida de oración constante delante de Dios. Y Pablo dice en primera carta de Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar, orad sin cesar. Y el orar sin cesar es meditar en Dios constantemente, es orar interiormente con nosotros, es mantener una comunión íntima con Él, el tomarlo en cuenta constantemente en todas las actividades que nosotros hagamos. Él es estar siempre pendiente de Él en todo lo que Él quiera ayudarnos, porque dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, Él está en este momento con nosotros, no importa la situación que se esté viviendo. Él está ahí para ayudarnos, para enseñarnos. Hay ciertas situaciones que nosotros tenemos que aprender a aprender. Nosotros tenemos que aprender en ciertas situaciones, aprender a depender de Dios. ¿Cómo lo haremos? A través de la situación que venga. Tenemos que aprender a depender de Dios. ¿Cómo es que nuestra fe va creciendo? Fe es confianza, recuerde. ¿Cómo es que nuestra confianza en Dios va creciendo? A través de las pruebas, a través de las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Aprendemos a vivir, aprendemos a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque hay siempre una enseñanza en todo lo que vivimos. Separados de mí, dice Juan 15:5, nada podéis hacer. Separados de Dios, no podemos hacer nada. Tenemos que estar siempre pegados a Él. Pablo dijo: oren sin cesar, oren sin detenerse. No detengan su oración por nada. Interiormente, recuerde que Dios le dijo a Josué: necesitas meditar en mi palabra de día y de noche. Josué capítulo 1, verso 5 en adelante, empieza él a hablar a Josué que él lo iba a poner ahora al frente del batallón, del ejército que llevaba, del pueblo que llevaba. Dijo: ahora tú vas a entrar y tú vas a repartir, pero yo te voy a aconsejar algo: que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, nunca se aparte de tu boca los escritos, nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, sino que haz conforme a lo que en ella está escrito. Apréndelo, sábelo, pero actúa conforme a lo que está ahí escrito. Y medita, dijo, en mi palabra de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Entonces, dijo, serás prosperado en todo y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque aprenderemos a obedecer, a meditar, a caminar y a hacer conforme a la voluntad de Dios, y todo saldrá bien. Así que tenemos que aprender a depender de Dios. Una oración sin cesar es una meditación constante en Dios. Una meditación constante en Dios, tomarlo en cuenta en todo. Recordemos que en el día de Pentecostés Dios capacitó a sus discípulos. En Hechos capítulo 2, verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, y dice la Biblia que hablaron en lenguas como el Espíritu les daba que hablasen.
Y Pablo enseña acerca del don de lenguas, acerca del bautismo, acerca del hablar en lenguas. Él dijo, el que habla en lengua, dice que no habla a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no le van a entender. Primera carta de Corintios capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. ¿Por qué? Porque habla misterios con Dios. Habla en un lenguaje en el cual no le va a entender en su vocabulario, en su entendimiento. No le va a entender. Cuando el Espíritu Santo llenó en el día de Pentecostés a los 120 que estaban ahí, los bautizó, hablaron en lenguas, y Jesús ahora dijo en Marcos 16:15, dijo, van a ir y van a predicar el Evangelio. Dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Dijo, el que creyere, y después de creer en el Evangelio, fuere bautizado, como Jesús lo hizo, fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, dice, será condenado. Después dijo, cuando tú hayas creído, cuando tú te hayas bautizado, cuando tú estés consciente de lo que quieres en Dios, entonces dice, estas señales seguirán a los que creen, a los creyentes en Jesucristo, a los que le han aceptado como Señor y Salvador. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Viene la autoridad de Dios como hijo. En mi nombre echarán fuera demonios. Dice, hablarán nuevas lenguas. Serán bautizados con el Espíritu Santo y hablarán en nuevas lenguas. ¿Quiénes? Todo creyente en Jesucristo. El Espíritu Santo, Joel capítulo 2, verso 28, dice que iba a ser derramado en estos últimos tiempos. Dijo, será derramado sobre los niños. Los jóvenes verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Y sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, empezamos a hablar en lenguas, en otro idioma, como el Espíritu Santo nos dé que hablemos. Una vez hablando en lenguas, empezará a usted a tener un lenguaje espiritual, aunque usted no le entenderá, aunque las personas que lo escuchen no le entenderán, pero usted está hablando con Dios misterios, porque dice que el que habla en lenguas, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Por el Espíritu habla misterios. Así que usted y yo tenemos que entender que el hablar en lenguas no es algo que pasó de moda, sino que es algo que está en este tiempo. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas es comunicarse con Dios directamente. Y si usted está comunicándose con Dios constantemente, dice Pablo también que nosotros tenemos que edificarnos en Dios. Dice que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Usted y yo tenemos que estar conscientes que si hablamos en lenguas, nos vamos a ir edificando cada uno. 14 verso 4 dice en 1 Corintios, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que cuando usted y yo aprendamos a hablar en lenguas,
por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos llene de Él y nos dé el lenguaje espiritual que nosotros hablamos. No lo hablamos porque es enseñado, no, lo hablamos porque el Espíritu Santo nos lo dio para que nosotros hablemos. No sabemos nosotros en ocasiones qué tipo de idioma es, pero el Espíritu Santo sabe. Usted y yo vamos a orar en lenguas y vamos a hablar en lenguas, y el Espíritu Santo estará ministrando a través de nosotros, y no solamente para la iglesia, sino para nosotros también. Dice la Biblia que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. O sea que si nosotros hablamos en lengua, nos estaremos edificando. Estaremos edificándonos. Nos estaremos edificando a nosotros mismos. O sea, estaremos orando a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros oramos, si nosotros mantenemos la comunión con Dios a través de la oración en el Espíritu, la oración sin cesar, la oración sin detenernos, estaremos edificando a nosotros mismos, edificándonos constantemente. Dice la Biblia en la carta de Corintios, en el verso 2, dice en 1 Corintios 14:2, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino habla a Dios. Usted y yo tenemos que hablar en lenguas. Tenemos que hablar en lenguas, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos bautice, que nos llene de Él, que nos llene de su Espíritu Santo para seguir orando, para seguir manteniendo una comunión íntima con Él y seguir hablando con Dios misterios. Hablando con Dios misterios. Porque si hablamos con Dios, si oramos en lengua, si hablamos en lenguas, Dios estará ministrando nuestra vida. Estaremos edificándonos, estaremos fortaleciendo, estaremos siendo dirigidos constantemente. ¿Y qué es lo que ocurrirá? Ocurrirá que usted caminará en una oración constante. Usted no se esforzará por mantener una vida de oración, sino que el Espíritu Santo fluirá de dentro de usted. Recordemos que en Mateo capítulo 7, verso 37 en adelante, cuando Jesús se paró en medio, en aquel día en aquella fiesta, se paró y dijo: si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces el Espíritu Santo vendrá y nos llenará, nos inundará de Él, y entonces fluiremos desde adentro de nosotros, y será una fuente en nosotros, una fuente, Jesús dijo, una fuente que salte para vida eterna. Así que tenemos que pedirle a Dios a través de la oración. Tenemos que pedirle a Dios que nosotros podamos ser esos instrumentos que Él tiene en esta tierra para bendición a mucha gente, para beneficiar a mucha gente, para que mucha gente le conozca, que el verdadero propósito del Evangelio es que usted y yo conozcamos a Dios y que otras personas lo conozcan a través de nosotros. Que usted sea el instrumento por el cual ellos conozcan a Dios y ellos aprendan a vivir dependiendo de Dios. No dependiendo de lo que ellos conocieron, de lo que ellos saben, no. Dependiendo de Dios. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es una revelación. Recuerde que Apocalipsis dice la Biblia que es la revelación de Jesucristo, que Dios le mostró a Juan. ¿Para qué? Para que él le predicara a mucha gente, aún en la condición en la que él estaba. Una revelación que llega a usted es para que usted predique
aún en la condición que usted vive. Predique de Jesucristo. Jesucristo es una revelación. El Evangelio es una revelación. El Evangelio significa buena noticia. Es una buena noticia que Jesús murió, pero que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Y no solamente eso, mandaré al Consolador, dijo, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a caminar con ustedes, yo estaré con ustedes siempre. Marcos 16:20 dice que los apóstoles salieron gozosos a predicar, el Señor mismo iba con ellos, confirmando con grandes milagros. Él iba con ellos. Él estaba ahí siempre, siempre, siempre. Él estaba ahí para ayudarlos. Él no permitió. Él no los dejó ni un momento. Dice la Biblia que cuando Esteban fue apedreado, y dice que él vio hacia el cielo, dijo, veo el cielo abierto. Él contempló la presencia de Dios. Usted y yo contemplamos la presencia de Dios constantemente. No importa la situación que acontezca, contemplemos la presencia de Dios porque Él está siempre con nosotros. Siempre está con nosotros. Por eso tenemos que orar siempre sin desmayar. Depender de Dios. Depender plenamente de Dios. Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Pide, porque cuando pidas, entonces tú aprenderás a vivir realmente confiado en mí. Aprendamos a pedir en su nombre. Aprendamos a buscarle constantemente. Aprendamos a orar. Aprendamos a mantener una comunión con Él. En ocasiones usted llegará delante de su presencia y no pedirá nada. Solamente le dirá gracias. Gracias, Jesús, por la vida. Gracias, Jesús, por las fuerzas. Porque Filipenses 4:3, un verso muy conocido, que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo nosotros lo podemos hacer porque Jesucristo nos da la fuerza para hacerlo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Si Dios es que nos da las fuerzas, podemos caminar. Si Dios es que nos da la fuerza, podemos hablar. Si Dios es que nos da el aliento de vida, podemos vivir, porque por Él vivimos y para Él vivimos. Así que tenemos que orar siempre sin desmayar. Tenemos que buscar siempre su presencia. Tenemos que estar siempre conscientes que de Él depende todo. Y si de Él depende todo, quiere decir que su vida depende de Él. Su oración depende de Él. Todo lo que usted tiene depende de Él. Así que tenemos que orar siempre sin desmayar. Buscar siempre su presencia. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a caminar en una vida sobrenatural, empezaron a ver milagros sobrenaturales, empezaron a buscar más de la presencia de Dios, empezaron a tener una comunión íntima con Dios, empezaron a ver a Jesús manifestarse en todo tiempo, empezaron a ver manifestaciones sobrenaturales y la vida de ellos, una vida humana, una vida esforzada, de mantener una comunión que tanto les costaba con su maestro. Enseguida titubeaban cuando su maestro los dejaba un momento. Ellos veían la tormenta y qué es lo que ellos hacían, se desesperaban y buscaban la manera de salir corriendo. No, ahora entraron ellos a un nivel sobrenatural cuando ellos aprendieron a ver a Jesús manifestarse después de resucitado. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versos 2 y 3, que Jesús estuvo con ellos durante 40 días y les enseñaba y les hablaba acerca del reino de Dios. Empezaron a ver la manifestación de Dios en ellos, con ellos, caminando siempre. No importó la situación que ellos vivieron, ellos estaban conscientes que siempre iban a salir en victoria. Por eso Jesús dijo en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis
para que vuestro gozo sea cumplido. Viviremos una vida de paz, una vida de gozo, una vida de plenitud, lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayudará a pedir como conviene. Romanos 8:26. El Espíritu mismo nos ayudará a pedir como conviene. El Espíritu Santo sabe nuestra necesidad. Sabe nuestra necesidad. Él nos va a ayudar. Y si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, aprenderemos a hablar, estaremos hablando siempre con Dios. Siempre con Dios. A través del bautismo en el Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, aprenderemos a hablar con Él interiormente, en nuestros momentos, en todo tiempo. Aprenderemos a vivir una vida dependiente de Él. No importa lo que nosotros vivamos, no importa lo que nosotros atravesemos, siempre estaremos confiando en Él. Así que caminemos siempre orando, busquemos siempre la presencia de Dios. La oración que sea en nuestra vida una necesidad, no una opción. Oremos juntos. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? Recuerda que Dios tiene poder para ayudarte. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada uno, Señor, de los que escuchan los audios. Poderoso Jesús, obra poderosamente. Sana al enfermo, liberta al cautivo, obra milagros sobrenaturales. El que está enfermo sea sano en el nombre de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el que está anhelando más de tu presencia, sea lleno de ti. Sea lleno de ti. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, esa palabra de liberación, esa palabra de restauración, esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llénalos con tu Espíritu Santo, bautízalos con tu Espíritu Santo. Oh Padre, que ellos hablen en nuevas lenguas, que ellos hablen en lenguas como el Espíritu Santo les dé, que ellos sean guiados por ti, que ellos oren sin cesar, que ellos oren constantemente. En el nombre de Jesús clamamos, poderoso Jesús, por cada uno de los que están en aquellos lugares, Padre, de hospital, en aquellos lugares, Padre Celestial, en sus trabajos, Señor, laborando, Señor Jesús, respáldalos constantemente, dirígelos constantemente, Padre, que ellos pongan su mano sobre los enfermos sanan en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oramos por, dice la Biblia, que si Jehová no guardare la ciudad, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Padre, oramos por todos aquellos, por las familias, Señor, en el nombre de Jesús. Las familias sean edificadas, las familias sean fortalecidas, las familias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, sean, Padre Celestial, llenas de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Padre Celestial, obra, mi Señor, en cada uno, Señor, de los que guardan la ciudad, soldados, marinos, oh Padre Celestial, policías estatales, federales, municipales, Señor, guardia de seguridad pública y privada, en el nombre de Jesús. Cada uno, Padre Celestial, de los que está guardando la ciudad, en el nombre de Jesús, protégelos, Padre, protégelos y llénalos de ti, llénalos de tu Espíritu Santo, que ellos te conozcan a ti, que ellos te conozcan a ti, que tú los guíes, que tú los llenes de tu presencia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús clamamos por todos aquellos que están atravesando situaciones difíciles en las cárceles, en cada lugar, en cada situación, Padre, que estén viviendo. En el nombre de Jesús clamamos por ellos y declaramos liberación, declaramos restauración, declaramos fuerzas nuevas. Espíritu Santo, llénalos de ti. Espíritu Santo, llénalos de ti. Los que están en las cárceles, Padre, en el nombre de Jesús, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. En el nombre de Jesús oramos, en el nombre de Jesús oramos por todos aquellos que están, Padre Celestial, en situaciones de calle, en el nombre de Jesús, huérfanos, Señor eterno, oh Padre Celestial, ayuda, Señor eterno, a cada uno, oh Padre Celestial, y sigue guiando, Padre, los ministerios, Señor, cada uno de los que se dedica, Padre Celestial, constantemente a hacer eventos, Padre, públicos, eventos, Padre Celestial, para beneficio, Señor, del necesitado, de la viuda, del huérfano, del anciano. En el nombre de Jesús, provee constantemente, Padre Celestial, y dale fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Principalmente pon ese amor y ese buen deseo de hacer
hacer tu obra para la gloria de tu nombre. Sigue edificando a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pelea las batallas, Señor Jesús. Pelea las batallas de cada uno, Señor, de los que están dependiendo de ti plenamente. En el nombre de Jesús oramos por apóstoles, oramos por los profetas, oramos por los evangelistas, oramos por los pastores, oramos por los maestros, oramos por el cuerpo de Cristo, oramos por cada uno, Señor, de los ministerios que tú has establecido, Señor, en tu cuerpo, en el cuerpo de Cristo, para edificación, para el crecimiento de tu iglesia. En el nombre de Jesús, llénalos de tu Espíritu Santo, Padre, que ellos sean guiados por tu Espíritu Santo, que ellos sean edificados y fortalecidos constantemente, Padre, por el poder de tu palabra. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, amor y bondad. En el nombre de Jesús, aleluya, Padre. Amén. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Recuerda, la oración es una necesidad, no es una opción. La oración es una necesidad, como el agua que bebemos, como el aire que respiramos. Dios te bendiga. Este es el Ministerio de la Última Pesca. Comparte los audios y que sean de bendición para muchas vidas.